Bienvenidos a las entrañas de la red. Lo que estás por escuchar no es solo la cronología de dos foros de imágenes, es la autopsia de la libertad absoluta y cómo ésta, inevitablemente, se pudre cuando no tiene límites. Hablamos de laboratorios de cultura, fábricas de pesadillas y el lugar donde nació el concepto moderno del Internet contra el mundo. Ajusta tu monitor, porque estamos descendiendo al nivel más bajo del iceberg. Entrar a 4chan o Ispachan no es visitar una web, es entrar a una mente esquizofrénica colectiva que no duerme, no olvida y, sobre todo, no perdona. El génesis del trébol, la arquitectura del anonimato. Para entender el caos, debemos entender la jaula donde se crió. Corre el año 2003. Un adolescente de 15 años, Christopher Poole, bajo el alias de Mood, quiere un lugar para discutir sobre anime sin las restricciones de los foros convencionales. Se basa en el concepto japonés de Futaba-chano. La premisa es radicalmente simple y peligrosamente potente: no hay cuentas, no hay perfiles, no hay rastro. Cada publicación recibe un número de ID secuencial y, una vez que el hilo deja de recibir respuestas, cae al abismo y se borra para siempre. Esta cualidad efímera creó una urgencia biológica en los usuarios. Si no lo ves ahora, no lo verás nunca. Esto fomentó una cultura de la gratificación instantánea y el contenido extremo. En los primeros años, el sitio era un hervidero de creatividad cruda. Aquí nacieron los lolcats, el rickroll y el concepto mismo de meme tal como lo conocemos hoy. Pero la libertad total atrajo a quienes no encajaban en la sociedad pulcra de la web 2.0. Los anons se convirtieron en una casta de observadores cínicos que despreciaban la fama y la identidad personal. La geografía del horror, un mapa de la degeneración. 4chan no es un solo lugar, es un archipiélago de tablones con reglas invisibles pero feroces. En la superficie tenemos /v/, videojuegos. No es un lugar de debate, es un campo de batalla de opinión donde el odio a lo mainstream es la ley. Luego está /a/, anime, el sector fundacional que aún conserva un rastro de la inocencia original de Mood. Pero al descender, el aire se vuelve pesado. /pol/, políticamente incorrecto, es el reactor nuclear de la red. Lo que empezó como un lugar para discutir política sin censura se transformó en una fábrica de ideologías radicales, utilizando técnicas de guerra psicológica para influir en la realidad exterior. /x/ es el rincón de lo paranormal. Aquí, la paranoia es un arte. De este tablón surgieron leyendas que hoy consumen millones de horas en YouTube: Slenderman, la Small Dog, y los Backrooms. Es el lugar donde los miedos primordiales de la humanidad se digitalizan. /R9K/, el robot 9000, es quizás el experimento más triste. Un algoritmo impide repetir frases ya publicadas, forzando a los usuarios a ser originales. El resultado fue un refugio para la soledad extrema, donde nació la cultura incel y donde la desesperación se documenta en hilos interminables de fracaso social. Y finalmente, /v/, random. El estómago del sitio. No hay reglas más allá de no publicar contenido ilegal bajo la ley estadounidense, aunque incluso eso es desafiado constantemente. En /v/, puedes encontrar un hilo de gatito seguido inmediatamente por una ejecución real o pornografía perturbadora. Es el caos puro. El despertar de la bestia, en Animes y la guerra técnica. En 2008, la mente colmena decidió que el Internet era muy pequeño para ellos. En Animes no nació como un grupo activista, nació como una broma pesada contra la iglesia de la cienciología bajo el nombre de Project Canology. Los usuarios de 4chan enviaron miles de pizzas a las sedes de la iglesia, realizaron llamadas de broma incesantes y, finalmente, lanzaron el primer gran ataque 2 de la historia moderna. Aquí debemos hablar de la ingeniería detrás del ataque. El uso del Loico cañón de iones de órbita baja. Un programa que permitía a cualquier adolescente con una PC participar en un ataque de denegación de servicio.
El poder no venía de la sofisticación, sino del número. 10.000 personas haciendo clic al mismo tiempo podían tumbar los servidores de una corporación multimillonaria. Para protegerse, los usuarios perfeccionaron el uso de proxies y redes de botnets. Un proxy actúa como un túnel, tu señal viaja a un servidor en Rusia, luego a uno en Brasil y finalmente llega a su objetivo en Estados Unidos. Para cuando el FBI intentaba rastrear la conexión, el añón ya había desaparecido. Enaneme se convirtió en el sistema inmunológico de Internet, atacando a cualquiera que intentara imponer censura, pero su falta de liderazgo centralizado los llevó, inevitablemente, a la fragmentación y a la infiltración por parte de agencias estatales. Hispachan, el eco del vacío en español. Mientras 4chan dominaba el mundo anglo, el 2012 vio nacer a su hermano de forma en español, Hispachan. Fundado por el misterioso Z, el sitio se convirtió en el refugio de los marginados de habla hispana. Hispachan no era solo una copia, tenía su propia identidad, mucho más agresiva y resentida. Hablemos de las facciones territoriales. Los hilos de nacionalismo en Hispachan eran carnicerías verbales. Mexicanos, argentinos, chilenos y españoles se atacaban con una crueldad que solo el anonimato permite, pero se unían instantáneamente cuando había un objetivo común externo. El tablón /G/, general, era el centro de operaciones. Allí se planeaban los ataques a grupos de Facebook y la caída de influencers que intentaban burlarse de la cultura del tablón. Z mantenía los servidores en constante movimiento, saltando de dominios, orga, pwo, xyz para evadir los cierres legales por delitos informáticos. Hispachan se convirtió en una leyenda negra, un lugar donde se decía que podías contratar servicios ilegales o presenciar confesiones de crímenes reales ocultas tras un simple número de publicación. La trampa del NewFAC, experimentos mortales de broma. El odio al nuevo, al NewFAC, es el motor de la seguridad interna de estos foros. Los usuarios veteranos crearon infografías diseñadas para herir o matar a los desprevenidos. Uno de los casos más infames es el de los cristales de amoníaco. Se publicó una imagen con estética científica explicando cómo hacer cristales decorativos. Instruía al usuario a soplar a través de un popote en una mezcla de cloro y amoníaco. El resultado químico es el gas cloramina, un agente que quema los pulmones y puede causar la muerte instantánea. Los Anons celebraban en los hilos cuando alguien publicaba fotos de sus quemaduras, llamándolo selección natural digital. Otro hito fue el engaño de la iPhone Web. Cuando salió el iOS 8, crearon una campaña publicitaria falsa de Apple que decía que el nuevo software permitía cargar el celular mediante frecuencias de microondas. Miles de personas pusieron sus iPhones de $1,000 en el microondas, destruyéndolos en segundos. La satisfacción de los usuarios no venía del daño económico, sino de demostrar que podían controlar la realidad física de personas que jamás habían entrado al foro. Es la superioridad intelectual del cínico sobre el crédulo. El doxing y la cacería, no hay lugar donde esconderse. Si un añón decide que eres su objetivo, estás acabado. El doxing es el arte de extraer la vida privada de alguien a partir de fragmentos de información. Los usuarios de 4chan perfeccionaron el análisis de inteligencia de fuentes abiertas. Recordemos la saga de Sialabeouf y su bandera de He Will Not Evade Us. Labeouf puso una cámara frente a una bandera en un lugar secreto, apuntando solo al cielo. Los usuarios de 4chan analizaron los patrones de vuelo de los aviones que cruzaban el encuadre, estudiaron la posición de las estrellas y el tipo de vegetación que se escuchaba en el audio. En menos de 36 horas, localizaron la bandera en medio de la nada, la bajaron y pusieron una gorra de Trump. No lo hicieron por política, lo hicieron porque el actor dijo que no podrían encontrarla. Fue un reto a la mente colmena. La Gran Guerra Santa, 4chan vs Tumblr 2014, julio de 2014. La colisión de dos ideologías. Tumblr, el bastión del activismo y la sensibilidad, contra 4chan, el pozo del cinismo. El conflicto estalló cuando los usuarios de Tumblr intentaron denunciar la toxicidad de 4chan.
La respuesta fue la operación Tumblr. Miles de anons crearon cuentas falsas en Tumblr y saturaron los tags más populares con imágenes de horror, pornografía y mutilaciones. Destruyeron la estética de la plataforma en cuestión de horas. Tumblr intentó contraatacar inundando 4chan con fotos de gatitos y mensajes de autoayuda. Fue un error táctico. En 4chan, el amor y la ternura se usan como combustible para el ridículo. Tumblr quedó cicatrizado para siempre, perdiendo a miles de usuarios que no pudieron soportar la invasión de la realidad más cruda en su refugio digital. Servidores del fin del mundo, 2B2T y el Minecraft del odio. El caos no se limitó a los navegadores. 2B2T es el servidor de Minecraft más antiguo y anárquico del mundo. Es, básicamente, 4chan transformado en un mundo tridimensional. No hay reglas. No hay moderadores. El punto de spawn es un páramo de obsidiana y fuego donde los jugadores veteranos cazan a los nuevos por deporte. En 2B2T se han librado guerras que duran años, se han construido monumentos masivos solo para ser dinamitados por insurgentes digitales. Es un estudio sociológico sobre cómo se comporta el ser humano en ausencia total de ley. La única forma de progresar es mediante el uso de hack clans, software ilegal que te permite ver a través de las paredes o volar. En 2B2T, como en 4chan, la honestidad es una debilidad y la trampa es la norma. Sombras famosas y el heredero maldito, Kiwi Farms. Mucho se ha rumoreado sobre quienes habitan estos foros bajo el velo del anonimato. El lenguaje de Elon Musk en X, Twitter, delata una dieta constante de memes de /Paul /. El fallecido Anthony Bourdain confesó en varias ocasiones que frecuentaba los tablones de comida y viajes, fascinado por la honestidad brutal de los usuarios. Es el lugar donde los poderosos pueden dejar de serlo por un momento. Pero bajo 4chan surgió algo mucho más oscuro, Kiwi Farms. Si 4chan es el caos, Kiwi Farms es la psicopatía organizada. Fundado por Joshua Moon, el sitio se especializa en el acoso a lolcows, personas vulnerables cuya vida es documentada minuto a minuto con el único fin de verlas colapsar. Han sido responsables de múltiples suicidios y cierres de canales. Es el recordatorio de que cuando Internet decide ordeñar tu miseria, no hay salida posible. El ocaso de los gigantes, el fin de la inocencia. En 2015, Christopher Poole vendió 4chan a Hiroyuki Nishimura. Fue el fin de una era. El sitio empezó a implementar filtros de palabras, a colaborar con autoridades y a perder su mística. Los usuarios más radicales migraron a 8chan, un lugar que terminó siendo desconectado de la red superficial tras ser utilizado para coordinar tiroteos masivos. Ispachan, por su parte, sufrió una muerte lenta entre cierres de servidores y la fragmentación de su comunidad hacia Telegram. La cultura del tablón se ha diluido, pero sus tácticas ahora son universales. El doxing, las botnets y la manipulación de la opinión pública mediante memes son hoy herramientas de gobiernos y corporaciones. Internet devoró a sus ídolos de barro. Lo que nació como un chiste de adolescentes terminó siendo el plano arquitectónico de la guerra cultural moderna. Hoy, todos somos anons en un mundo que no deja de vigilarnos. El archivo está completo. Pero el ruido nunca se detiene. Descendamos al silencio.